Una de las cosas que pensaba yo o las que analizaba yo el otro día era sobre el tema del matrimonio o lo que pasa después del matrimonio. Normalmente cuando tú te casas es para toda la vida, pero llega un momento ineludiblemente que, bueno, uno de los dos se tiene que morir. Entonces yo decía, oye, y me puse a revisar estadísticamente en el mundo, y esto es algo que está comprobado científicamente por el Instituto de Investigaciones del Matrimonio que yo fundé. No existen los hombres viudos. En serio, los hombres viudos no existen. Ponte a ver, hazte esta pregunta. ¿Cuántos viudos conoces tú? Ajá, yo tampoco, yo no conozco ninguno. ¿Y por qué no existen los hombres viudos? Porque las mujeres lo matan a uno de disgusto. Figúrate tú, échale cuenta y pluma tú, que una vez conocí a una mujer que se casó 2 veces y las dos veces quedó viuda. Esto es increíble. Las mujeres los matan a uno de disgusto. Los hombres viudos no existen. Un hombre viudo es más raro que un chino negro. Chavalitos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Allá estamos aquí, podcast con sello venezolano, producido desde Barcelona, España, y que se graba todas las semanas desde el cuarto de juego de mis hijos. Yo soy César La Máquina Rodríguez. Bienvenidos. En la vida uno tiene referentes y personas que a veces, sin saberlo, ponen en ti una semilla que germina con su ejemplo. El uso de la inteligencia, la creatividad, combinadas con la experiencia y la constancia, hacen de él una mezcla sin duda única. Mi invitado de hoy es comediante, actor cómico, locutor, escritor humorístico y profesor de comedia. Bienvenido, Rubén Morales. ¿Cómo está César o Máquina? ¿Cómo te llamo? Como tú quieras, dime papi. No, vale, no, gracias por esa introducción. Ay, no, vale, no, agradecido, un honor y cónchale, bueno, abierto aquí, otro chinazo, pues, no sé, a que interactuemos, a que conversemos. Sí, sabes que generalmente yo tengo como una escaleta, una producción hecha. Dije, coño, ¿cómo yo entrevisto a Rubén y por dónde empiezo a preguntarte cosas que tanto has hecho, ¿no? Entonces dije, vamos a dejar que esto fluya por donde tenga que fluir. Pero, lo primero que yo te voy a decir es esto. 13 de julio de 2004. ¿Qué pasó ahí? Berro. Bueno, ese fue la primera vez que me paré a hacer stand-up comedy. Contaba con 23 años y fue una experiencia muy bonita y además un poco irreal, porque la cosa fue que Laureano Márquez dio un taller de historia del humor, historia y concepción del humor y la filosofía del humor. Entonces, en la Universidad Católica, y entonces estábamos un poco de gente que fiebruda por hacer stand-up, y entonces, bueno, estábamos como en toda cosa que él decía en el taller, nosotros, mira, pero eso es como cuando en stand-up te pasa esto. Entonces, él decía, pero berro, muchachos, ustedes sí fastidian que, pero lo decía con cariño, ¿no? Que siempre están llevando el taller hacia las presentaciones. Entonces, tanto fue como que nuestro fastidio, en el buen sentido de la palabra, que entonces él dijo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a tener una clase extra en la cual yo voy a invitar a Claudio Nazoa y a Emilio Lovera para que nos expliquen un poco como principios de lo que es presentarse, ¿no? En ese momento no estaba como tan sistematizada la enseñanza del stand-up comedy. Entonces, bueno, justo en esa clase me quedé dormido y llegué tardísimo, lo cual me dio una rabia enorme. Sí. Pero después Laureano, entonces él dijo, ¿quiénes se quieren presentar? Entonces levantamos la mano como 8 personas, entre las cuales aún quedamos haciendo comedia, Bobby Comedia, yo y Carlos León, que se reactivó allá en Trujillo con el stand-up. Y entonces hizo un ensayo en su casa, fue un ensayo muy bonito, además, coño, nos invitó a su casa, y además nos leyó un poema después de Cavafis, que es un poeta, no sé de qué época, pero es un poema antiguo, en el cual nos decía que, básicamente parafraseando y resumiendo, el poema dice que lo importante no es la meta sino el camino, y la verdad es que después ya eso fue en el 2004, ya es el 2020, o sea, son
15 años después, va para 16, 15 años y pico después, y la verdad es que sí, el stand-up comedy es una disciplina donde hay que disfrutar el camino porque el camino es larguísimo, y si uno se pone a buscar metas rápidas, te vas a frustrar un poco. Ahora, ese camino del que tú hablas, 2 años antes, ya tú eras, digamos, profesor de comedia. Entonces, ¿qué pasó ahí en ese lapso de tiempo? O sea, ¿qué hacías antes de tu primera presentación? ¿Ya eras humorista o ejercías el humor desde otra óptica? ¿O te habías presentado antes de esa...? No me había presentado, pero vale aclarar una cosa, que yo empecé a ser profesor de comedia desde el 2010, ¿no? Ahí fue como, bueno, un poquito antes, porque empecé a dar clases de payaso de hospital, pongámosle 2008, 2009, pero mi taller de stand-up empieza en el 2010. Pero yo empecé en el 2002, ya en el oficio del humor o de la comedia, escribiendo libretos. Empecé como asistente de producción en un programa que se llamaba El Show de la Gente Bella, en 92.9. Yo arranqué como con el tercer elenco que tuvo ese programa, ¿no? Joaquín Ortega, Carlos Medina, Sergio Márquez y María Elena González, que actualmente todavía está en Globovisión. Y entonces yo era la asistente de producción, pero a mí me frustraba mucho que siendo asistente de producción, como hombre al fin, que solo puede poner su cerebro en una sola actividad, yo estaba muy pendiente de los efectos de sonido que había que poner y de tenerles los periódicos. Bueno, en esa época se hacía con periódico el programa. Y entonces, bueno, de tenerles todo listo. Y no, la verdad es que después me lamentaba que no podía prestarle atención al contenido de los sketches que hacían, ¿no? Entonces yo les dije, mira, me gustaría ver si tengo la posibilidad de escribir una sección dentro del programa. Entonces escribí unos libretos que se llamaban, era burlándome un poco de mi rol, se llamaba Avatares de un asistente de producción. Entonces hablaba que ellos prácticamente me tenían esclavizado, bla, bla, y todo ese tema. Y entonces les muestro los primeros libretos, muy desconfiando mucho del resultado, pues yo no sabía qué iba a pasar en realidad. Lo leyeron y dijeron, oye, están buenos los libretos. Y yo, Entonces empecé a grabar la sección y de allí después empecé a ser libretista en el último round con Enrique Lazo y Mariela Celi. En realidad no le escribía a ellos, sino escribía unas secciones que pasaban dentro del programa. Okay. Y luego conté con la grandiosa suerte de empezar a escribir para Laureano Márquez y Emilio Lovera, pero créeme que eso fue en todo el sentido venezolano un grandísimo lechazo. Eso yo no tenía los méritos, y no sé, ¿puedo contar la anécdota? Claro, no, por favor, adelante. Bueno, yo estaba agente libre, ¿no? Entonces había terminado mis pasantías de 92.9, también consecuencia de que vino el paro petrolero y pues sacaron a un poco de gente de sus puestos de trabajo. Yo apenas era un pasante, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estaba de agente libre, pero seguía estudiando comunicación. Y una amiga me dice, que ya estaba trabajando en Kiss FM, una emisora allá en Caracas. Entonces ella me dijo, mira, Rubén, están buscando, yo sé que a ti te gusta mucho la radio, porque en efecto yo empecé a estudiar comunicación, fue por la radio. Y entonces yo le digo, bueno, sí, es verdad. Están buscando a alguien que haga prensa, a un pasante en prensa. Yo le digo, Luisana se llamaba ella. Luisana, gracias, pero a mí la verdad la prensa no me gusta mucho, pero agradezco que hayas pensado en mí. Y ella me dijo, pero no, mira, vamos a hacer algo. Mira las mujeres lo maquiavélicas que son. Ella me dice, y Luisana tú la ves y o sea, si yo tengo cara de bolsa, ella tiene cara de bolsa al doble, ¿no? Entonces Luisana me dice, mira, Rubén, vamos a hacer algo. Tú ve a la entrevista de trabajo. Cuando estés en la entrevista y te digan para qué es el trabajo, tú te haces el loco, tú dices que no sabías para qué era la entrevista. Y ahí tú aprovechas y les dices que a ti te gusta el humor y tal. Y yo dije, bueno, ok. Entonces yo con la cara de huevón bien administrado que me caracteriza, fui a la entrevista y estaba hablando con una de las gerentes. Y ella me dice, bueno, y tal, y qué chévere, y qué estudias tú, y yo no sé qué, tal. Entonces, el hecho es que llevábamos como 5 minutos ya hablando. Me dice, bueno, esto es para que tú seas pasante en prensa. Y yo me quedo así como que, no, yo le digo, ay, qué pena, yo no sabía para qué era esta entrevista, no me habían contado, la verdad es que a mí no me gusta la prensa. Y ella dice, bueno, ¿y qué te gusta hacer a ti? A ver si hay alguna pasantía que pueda servir aquí. Yo le digo, a mí me gusta el humor y el entretenimiento. Bueno, ¿y te gustaría escribirle a Laureano y Emilio?
casi que hice como el lobo así de las comiquitas de la quijada se me cayó. Entonces, bueno, espérate que ellos están al aire y ahorita hablamos con ellos. Y que, perro. Y que esto es tan fácil así. Y entonces salen del aire y ella le dice, miren, bueno, y ahí yo vi la cara de ellos cuando los jefes te imponen algo, ¿no? Entonces, miren, Laureano, Emilio, conozcan a este muchacho, que él vamos a hacerle como unas pruebas para que les escriba a ustedes, imagínate. O sea, estábamos hablando de cero experiencia o la microexperiencia contra dos tótems del humor venezolano, ¿no? Okay. Entonces ellos muy diplomáticamente como que, bueno, ¿y tú qué has hecho? Y tal. Entonces yo dije, bueno, yo escribí en el show de La Gente Bella. Y Laureano ahí como que, con todo el cariño que él le tiene a Joaquín Ortega, pero él sabe el tipo de humor que se hacía en el show de La Gente Bella, que era un humor muy ácido y negro. Claro. Ácido y negro. Yo escuchaba el show de La Gente Bella escapado a las 11 de la noche, ahí en un radio de pilas debajo de la almohada de mi cuarto. Entonces, sí, tal cual. Entonces, agarra y ¿cómo se llama? Bueno, entonces él arruga un poco la cara y como que, cónchale, es que yo sé cómo es el humor de Joaquín y tal. Y después le digo, no, pero yo tomé un taller también con Sergio Yablón. Y Sergio Yablón era el jefe de libretistas de La Rochela de esa época. Okay. Y ahí como que los dos y que, ok, coño, el taller de Sergio es muy bueno. Entonces, la cosa empezó, no me soltaron el programa así, naturalmente, ¿no? Laureano dijo, bueno, mira, vamos a hacer algo, Rubén. Nosotros siempre leemos noticias curiosas. Tipo, me acuerdo que había una noticia que era como que hombre mató a su esposa con unas ardillas congeladas. Literalmente esa era la noticia. Noticias de esas locas que están por internet. Entonces, nosotros leemos la noticia y después Emilio hace el personaje de la noticia y yo lo entrevisto. Entonces, escribe las preguntas para los personajes. Entonces, así empecé, ¿no? Empecé a escribirle las preguntas. Entonces, un día Emilio, que no estaba como enterado de lo que me había dicho Laureano, dice que, no, pero este se lleva los créditos del libretista y no escribe nada. O sea, esto no es un libreto, esto son solo preguntas. Entonces, yo, coño, pero eso fue lo que me dijo Laureano y tal. Entonces, un día, Laureano faltó al programa porque tenía un show a la misma hora, al mediodía, pues. Un show, no sé, en una empresa. Entonces el productor que era Joffre, que era el Joffre de Gustavo el Junior, okay, era ese Joffre. Entonces él me dice, mira Rubén, mañana Emilio va a estar solo, así que necesito que escribas bastante para que él tenga comidita para hablar al aire. Y entonces busqué una noticia que era de un fakir que tenía como 2 años que no comía o algo así. Y entonces, bueno, escribí la noticia, desarrollé como que lo que iba a hacer el fakir y tal. Y entonces yo estaba sentado en el estudio viendo a Emilio hacer el libreto y yo asustadísimo. Y entonces termina, yo veo que Joffre se reía con Emilio interpretando el libreto y tal. Y después termina, van para música y Emilio me dice, coño, el libreto estaba chévere, tenía bastantes chistes. Y eso para mí fue como la graduación. Y de ahí en adelante entonces ya me empezaron a soltar la mano con los libretos y ya de ahí empezó a fluir todo, pues. ¿Y eso fue antes o después de tu primera presentación? No, antes. Entonces, allí, siendo libretista de Laureano Emilio, es que entonces Laureano empieza a dar estos talleres en la Universidad Católica y entonces allí fuimos como empujándolo para que él nos enseñara los principios básicos para presentarnos y entonces la muestra del taller, que no era un taller de stand-up, pero bueno, al final hicimos una muestra, fue en un restaurante del Centro San Ignacio, un centro comercial muy bonito de Caracas, para quienes nos escuchan y no son de Caracas, un restaurante que se llamaba Europa, que además era un restaurante que tenía un escenario y tenía un balcón, o sea, había una fila de mesas que estaba arriba que veían para abajo, o sea, una cosa bellísima. Y nos presentó Laureano. Y de público tuvimos, porque fuimos como una novedad, porque no se acostumbraba a hacer talleres de humor para nuevos humoristas, o sea, eso era totalmente una novedad. Entonces, la muestra número 1 se llenó, pero se llenó que quedó gente por fuera. Número 2, nos presentó Laureano Márquez, que, o sea, eso, un privilegio enorme. Número 3, tuvimos de público a Emilio Lovera, a Claudio Nazoa, a Gilberto González, que en su momento se hizo muy famoso porque era el imitador de Marta Colomina, y yo no sé si tuvimos algún
otro famoso así sentado en el público. Ah, creo que Wilmer Ramírez, creo que era el otro. Bueno, y la broma fue un éxito y entonces nosotros nos sentimos como las estrellas del momento. Claro. Y ahí fue que oficialmente empezamos. Bueno, yo empecé. Bobby Comedia creo que tuvo una o dos presentaciones antes de esa, en unos eventos de campamentos que él estaba. Pero bueno, esa fue la inauguración y el bautizo, pues, y fue fenomenal. ¿Cómo te fue a ti en esa primera ocasión? Porque a veces cuando uno se va a presentar en un stand-up, en un show, va a presentar una rutina, tú vas con muchas expectativas, pero las realidades terminan siendo otras. Habiéndote preparado de la forma que te preparaste y ya habiendo escrito para estos personajes, ¿cómo fue la acogida de ese pequeño público que tuviste en esa oportunidad el 13 de julio de 2004? Bueno, mira, el recibimiento fue muy bueno. Laureano después nos explicó y nos dijo, miren muchachos, el público ese día es lo que llamamos el público regalado. O sea, uno decía ah y se reían. Tanto así que yo me bajé del escenario y yo dije, pero esto es tan fácil así. Y después es que tú empiezas a conocer las noches difíciles. Pero me fue bien. Pero, ¿qué te digo yo? Sí me veía muy aparatoso en el escenario. O sea, caminaba para adelante y para atrás. Yo tenía preparados como unos 15 minutos y solo hice 10 minutos. Se me olvidaron los otros 5. Entonces, bueno, me fue bien, pero me fue bien y no me fue bien. O sea, me fue bien en el sentido que la gente sí se rió, pero después me puse a ver el video. Estaba todo aparatoso, eran como unos chistes que hoy en día como que no digo, o sea, no, ninguno de esos chistes los digo ya. Entonces, bueno, por un lado chévere, pero por el otro sí se notaba mucho la inexperiencia escénica. Pero bien, porque el público fue benevolente contigo. Ahora, ahí tú te diste cuenta y dijiste, oye, yo me voy a dedicar a esto del stand-up, o fue después, o sea, ya tenías esa inquietud del stand-up, te surgió en ese momento y decidiste continuar por ese camino, o hiciste una pausa. ¿Cómo fue después de ese día tu carrera como humorista? No, yo dije, vamos adelante. O sea, yo dije, yo no sé para dónde me va a llevar esto, pero yo dije, vamos para adelante. Yo del grupito, o sea, porque al final terminamos siendo un grupito que para todos lados nos presentábamos juntos, que era Bobby Comedia, Roberto Boncore, Fran Artur Duque y yo. Y sinceramente yo era el peor del grupo. O sea, yo creo que era el más dedicado, pero bueno, no sé. No sé si poner el más dedicado, pero yo creo que entre todos estábamos muy fiebrudos. Pero yo sí me dedicaba mucho, pero yo sí notaba que era como el más tímido en escena. Okay. Pero yo dije, es tanto lo que me gusta la sensación de que la gente se ría y uno sentir eso en vivo, que yo dije, o sea, estoy enamorado de esto y vamos con todo. Y con el tiempo, bueno, uno va ya puliéndose, te va soltando más en escena. Hablo de mi caso, ¿no? Entonces con el tiempo ya fui subsanando esos errores. Perfecto. ¿Y eso lo fuiste llevando a la par con la radio o hiciste en ese momento una pausa en la radio en Venezuela? No, a la par. Sí, la verdad es que yo vengo como, no sé si decir, o sea, en Venezuela los comediantes estamos como acostumbrados a hacer muchas cosas dentro de la comedia. Cosa que, por ejemplo, en Colombia no veo que están así. En Colombia es como que, bueno, yo soy comediante y soy comediante. O como mucho comediante y libretista, pero en Venezuela tú veías que era normal, no sé por qué razón, pero entonces tú veías que alguien era libretista y comediante y hacía improvisación y era payaso de hospital y bueno. Entonces, y a mí me gusta mucho como que el humor en muchas de sus facetas. No me gusta como sentirme preso en una sola faceta, entonces no, yo llevé todo a la par y, o sea, entonces al punto de que ya con los años, bueno, a la par, bueno, llegó un momento que yo escribía en Radio Rochela, me presentaba en stand-up, hacía improvisación con Improvisto y era payaso de hospital con Doctor Yaso. Wow. Entonces me estaban como todas estas facetas de la comedia e incluso enseñarla, ¿no? ¿Cómo fue esa etapa de pertenecer a La Rochela? ¿Solo fuiste libretista o lograste entrar en algún sketch? Bueno, entré en un sketch, pero haciendo una fila en un automercado. Pero así como no sé, necesitaba un extra ahí. Ya. Eso no estaba ni contemplado en la contabilidad del canal ni nada. Eso era como, ay, ¿quieres aparecer? Dale.
bueno, métete en la fila ahí, porque era el sketch que yo escribía y ya, pues fue bien chévere. Pero no, en La Rochela yo solo fui libretista. Y te cuento que fue una etapa muy curiosa de La Rochela, o muy particular, porque yo escribí durante los últimos 2 años que La Rochela vivió. O sea, fueron los 2 años que La Rochela solo estuvo por cable, porque ya la señal abierta se la habían quitado el gobierno. Y entonces, bueno, el primero de esos 2 años, que fueron los últimos 2 años de La Rochela, creo que fueron los años 49 y 50 de su existencia. Entonces, el primero de esos 2 años, o 50 y 51, no me acuerdo. El primero de esos 2 años nos dieron libertad creativa. La Rochela pasó muchos años como medio frenada, ¿no? Creativamente, los criterios para seleccionar gente en el elenco estaban regidos más por temas de belleza que por temas de comicidad. Entonces, bueno, no estuvo en su mejor momento por muchos años. Cuando entré, resulta que el canal, pues naturalmente se picó contra el gobierno. O sea, el gobierno lo cerró y ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos con todo. Entonces nos dieron libertad creativa de meternos con cuanto político nos diera la gana, etcétera. Entonces fue muy sabroso. Ese primer año me acuerdo que en una oportunidad yo estaba sentado como en una fuente de soda y escuché a gente hablando de que, chamo, La Rochela se puso buena otra vez, berro, después de tantos años. Bueno, había gente como hablando bien de La Rochela. Me acuerdo que teníamos un sketch bueno en cada negro, que negros son los segmentos de programa, que en un programa de 1 hora son 5 segmentos. Entonces teníamos un sketch fuerte para cada negro y bueno, nada, nos estaba yendo muy bien. Al año siguiente, es decir, el último año fue muy malo porque pasaron dos cosas. Venevisión puso a competir el lunes a las 8 Nuestra Belleza Latina, que era el reality con Osmel, y eso ya nos dio una estocada. Y la otra estocada fue que ya RCTV se estaba ahogando como empresa de televisión. Entonces dividieron el equipo de libretos en dos proyectos. Un proyecto fue La Rochela, que era la que seguíamos haciendo, y el otro proyecto era un sitcom que tenía Norquis Batista y y otro actor que ahorita no se me viene el nombre a la cabeza. Y ahí naturalmente ya cuando divides al grupo de libretistas en dos, pues creativamente pones a los dos proyectos a andar a media máquina y después ya no fueron votando de a uno por uno cuando ya no había nada que hacer, pues. O sea, no por el proyecto, sino por el canal que ya salía del aire, ¿no? Claro, y salió del aire, salió de las cableras y salió de todo, y bien, se acabó en definitiva Radio Caracas. Mira, el actor es Alfonso Medina, ese es el actor. Claro, un actorazo. Mira, hay otra cosa como un estigma de los humoristas, ¿no? Y no sé si te debe haber pasado en algún momento. Cada vez que uno llega a una reunión pasan dos cosas. Primero te piensa, mira, él es fulanito de tal, él es humorista. Entonces siempre salta uno y dice, uy, pero con esa cara de culo. Ese es uno de los primeros estigmas. Y el otro es que enseguida salta alguien y dice, ay, cuéntame un chiste. Entonces la gente cree dos cosas: que porque tú eres humorista tienes que andar como un arlequín pegando brincos y haciendo malabares todo el día, y que tienes que contar un chiste. Entonces hay diferencia entre chiste y rutina, entre chiste y stand-up comedy. ¿Eres más de chistes? ¿Eres más de rutina? ¿Cómo va todo ese asunto? Número uno, a mí la cara no me vende bien como comediante. Me ha pasado, bueno, la cara y la personalidad. Yo soy como una persona naturalmente introvertida, que voy soltándome en la medida que agarro confianza con la gente, ¿no? Entonces me ha pasado más de una vez que, sobre todo cuando me ha tocado hacerle libretos por encargo, que si a Emilio o cosas así, para eventos empresariales, me toca reunirme con la empresa. Y es como que, o sea, la oficina de Emilio es como que, mira, nuestro libretista se va a reunir con ustedes para que bueno, afinen todos los detalles del evento, ¿no? Entonces yo llegaba a la reunión y ellos, bueno, lo que queremos comunicar es esto, bueno, trata de que no se hable de estos temas, de yo no sé qué, Y en medio de la reunión, varias veces me dijeron, en varias reuniones, y que, ya va, pana, pero
disculpa una cosa, eso va a dar risa, porque es que tú no tienes cara de cómico. Y que bueno, sí, sí, pero es que a eso me dedico, ¿qué quieres que te diga? Entonces, eso pasa. También pasa cuando en tu entorno familiar o pasa que, ay, tú eres comediante. Bueno, échate un chiste ahí. O sea, eso es lo peor que le puedes decir a un comediante porque en ese momento automáticamente se nos bloquea el cerebro. El, el- la verdad es que no se me da tanto. Y la otra pregunta es que si yo soy más de chiste o de stand-up. Yo soy más de stand-up, pero yo no tengo nada en contra de los chistes. Más bien, envidio sanamente a los cuentachistes porque es que tienen una jocosidad y, un- y una gracia para contar los chistes demasiado buena. De hecho, con el tiempo me he dado cuenta que hay dos tipos de comediantes. Están los comediantes de forma y de fondo. ¿Cómo es Los eso? de fondo son estos, los de fondo son estos comediantes que tú los ves y parecen médicos, o sea, parecen científicos, o sea, parecen físicos graduados de la Universidad Simón Bolívar y te dicen, ah, no, es que yo soy comediante. ¿Y tú qué? Y entonces, pero escuchas que tienen buenas ideas. Ese es mi caso. Y el caso de los comediantes de forma son los comediantes que quizás no son muy buenos estructurando ideas, ¿ok? Pero los tipos, la manera que tienen de contar las cosas, el carisma que tienen con la gente es bestial. Oye, Entonces, yo no soy de ese tipo de cómico. me gusta la forma como has definido, según tú, esos dos tipos de comediantes. Y está buena la pregunta, porque, a ver, aparte de eso, o sea, hay tipos de comedia, hay tipos de cómicos, hay dentro del humor, ¿no? ¿Cómo lo identificas? ¿Cómo hace la gente que de pronto nos está escuchando y que quiere incursionar en este mundo del stand-up, de la comedia? ¿Cómo hacen para saber ubicarse en cada uno de esos géneros de la comedia? ¿Es lo mismo humor y comedia? ¿Es lo mismo humorista que ser stand-upero? O sea, ¿dónde están esas sutiles diferencias? Aunque todo pertenece al rama del humor. Bueno, número uno, la verdad es que tú no sabes a qué rama de la comedia pertenece. Tú puedes adentrarte, o sea, tú dices, supongamos que de las personas que nos está escuchando tiene la inquietud de meterse en el mundo de la comedia, sea la modalidad que sea. La verdad es que tú tienes un plan, una teoría. Tú dices, bueno, yo quisiera ser, ¿qué te digo yo? Actor cómico, ¿ok? Y con el tiempo te vas dando cuenta de que en verdad sirves para otra faceta de la comedia, o terminas sirviendo para actor cómico, no lo sabemos. Entonces, eso no lo sabes hasta que lo vives. Mira, pongo mi ejemplo personal. Yo empecé con la finalidad, yo empecé en esto porque yo quería hacer humor en la radio. Ese era mi norte, esa era mi pasión en ese momento. Porque vi unas películas de humor en la radio, yo no sé qué, bueno, yo dije, por eso yo quiero estudiar comunicación social. Hoy en día lo que menos hago es humor en la radio. O sea, lo hice por muchos años, pero hoy en día no me dedico a eso. Y hoy en día me di cuenta de que cuáles son mis fuertes. Ya después de Pavel, del 2002 a los 10, bueno, sí, casi, no, sí, 18 años de carrera, o de paso por el humor. Ya uno voltea para atrás y uno ya dice, bueno, ya me di cuenta de en qué cosas soy bueno dentro de la comedia. Entonces, en mi caso son cuatro, ¿no? Me he dado cuenta que soy bueno en comedia para eventos empresariales, que es un tipo de comedia que tiene unas ciertas características y limitaciones especiales, para escribir comedia, para dar clases de comedia y para generar plataformas conceptuales cómicas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando he escrito o coescrito espectáculos en los cuales actúo, pero el espectáculo como que vive, o sea, vive más allá de sus actores. A eso me refiero. Como por ejemplo Cortala, Le Cuartetop, La Liga de Stand-Up, ahorita Cur la Conducta, que es el proyecto que tenemos en YouTube. Entonces, tú no lo sabes hasta que pasas un tiempo, volteas para atrás y dices, bueno, de todas estas semillas que lancé, ¿cuáles florecieron? Y entonces terminas dándote cuenta de eso, ¿no? Oye, eso. Naturalmente, muchos empiezan en la comedia pues queriendo ser el próximo, ¿qué te digo yo? Jim Carrey, el próximo Jerry Seinfeld, el próximo Louis C.K., porque te coges a tus compañeros de trabajo, ¿no?
Pero, pero tú no sabes qué va a pasar. Tú no sabes, o sea, hay un dicho que reza, tú quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Entonces, me he dado cuenta que eso pasa un poco. Y la segunda pregunta es, bueno, diferencias entre humor y comedia. Bueno, escénicamente, digamos que la comedia es como el universo, ¿no? Y dentro de la comedia, entonces tú vas encontrando distintos códigos o distintos lenguajes. Entonces está el lenguaje del clown, del payaso, que en Europa tienen como mucho conocimiento del payaso. Hay como una gran tradición del payaso. Está la improvisación, está el stand-up comedy, ¿ok? Está el actor cómico, ¿ok? O las comedias teatrales. Y epistemológicamente hablando, la palabra humor está siendo mal utilizada, pero eso no es culpa de la gente. O sea, al final las palabras van adoptando los significados que le da la gente en el uso diario, pero si nos vamos a la epistemología de la palabra humor es el fenómeno cómico que va asociado a hacer reflexionar a la gente y tener como un fin optimista. Entonces, el humor es muchas veces lo que hace Chaplin, lo que hace Laureano Márquez, lo que hacía Gila en España. Entonces, no todo fenómeno cómico es humor, pero el humor tampoco es que es mejor o peor que otro fenómeno cómico. Otros fenómenos cómicos son la sátira, por ejemplo. La sátira es el fenómeno cómico en el cual el humorista se siente como más elevado que el resto de la humanidad y está como apuntando y burlándose de las cosas que están ocurriendo. Suele ser comedia muy de actualidad y suele ser comedia en la que tú te ríes y tú dices que hijo de puta. O sea, tú te ríes y que coño es su madre. Ese es el tipo de risa asociada a la sátira. Okay. El tipo de risa asociado al humor, yo creo que su expresión sublime es cuando alguien se ríe y casi que tiene una lágrima en el ojo, pero de la risa. No, más que de la risa de ternura, pues. Okay. Es mucho lo que genera las películas de Chaplin muchas veces. Oye, esta ha sido una explicación magistral. Entonces ya me ayuda también a mí a ubicarme dentro de lo que me gusta y dentro de lo que yo intuitivamente he venido haciendo en este poco tiempo que tengo haciendo humor, que es el tema de actor cómico a el formato stand-up, que es lo que he hecho en los últimos 2 años desde que estoy aquí en España. Ahora bien, hay otra cosa que uno como comediante que se dedica al tema del humor se enfrenta a diario. Es la hipersensibilidad que está jodiendo a la vida en este momento del mundo. O sea, cuando tú vas a hacer una rutina, te vas a presentar en un sitio, es un problema porque cuando estás escribiendo dices, oye, no puedo hablar de los proteccionistas animales porque entonces puede herir una sensibilidad. No puedo hablar de los gays porque pues, la comunidad es LGBTWSTPGLBP, se va a molestar. No puedo hablar de los veganos porque se molestan los veganos. No puedo hablar de los testigos de Jehová porque se molesta. O sea, coño, ¿cómo lidia la gente con la hipersensibilidad del ser humano? Y esa gente que no parece que no entiende que te lo estás narrando en clave de humor. Bueno, la verdad, o sea, hoy en día se trata es como perforar un pozo de petróleo. O sea, ¿cómo hacemos para que esto impacte lo menos posible en el ambiente? Pero va a impactar igual. Entonces, ya depende de ti. Hay comediantes que adrede quieren que se arme un verguero en las redes. Y eso es lo que buscan. Y les gusta generar polémica. Y bueno, y les gusta eso. Hay comediantes que no buscan eso y que bueno, a veces se les va la mano o a veces lanzan un comentario que no pensaban que iba a causar eso y termina causando eso. Entonces, recientemente no sé dónde lo leí o lo vi, pero bueno, el hecho es que hoy en día, o sea, todo va a molestar a alguien. Molestará en menor o en mayor medida. Entonces, no estamos libres de eso. Y es un fenómeno de internet. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno se presenta en vivo, o sea, te digo, son muy pocas las veces que alguien se te acerca y te dice, ¿sabes qué, chico? No me gustó, yo no sé qué. O sea, lo que más pueden hacer es no reírse en un chiste indicado y ya. Pero en las redes como que todo el mundo se siente poderoso porque tiene
voz y porque sabe que su opinión se puede hacer viral o lo que sea, entonces opinan al respecto. Y porque los protege el anonimato de alguna manera, o la distancia más que el anonimato. Claro. Entonces, no es lo mismo, o sea, porque, ¿qué pasa? O sea, millones de veces hemos estado en reuniones familiares donde está el tío chistoso y pues, o sea, no es que cada vez que el tío chistoso dice algo, entonces vamos a empezar a reclamarle lo que él dijo, o va a salir alguien. Eventualmente, a alguien en la familia se sentirá mal y no serán todas las reuniones, será una vez al año, 2 veces al año, qué sé yo. Entonces no es un fenómeno del acto de hacer humor en vivo, de hacer comedia en vivo, es un fenómeno más de las redes, que es inevitable. Entonces, yo lo que le aconsejo a los nuevos comediantes es, bueno, ¿cuál es tu fin? ¿Tu fin es que se arme un verguero en las redes? ¿O tu fin es que, bueno, trabajar un poco más limpio, más fuera de polémica? Y lo otro que les digo es, bueno, recordar que el oficio de hacer reír muchas veces no va de la mano con crear polémica. El tema es que ahorita los números están a la vista, los números de las redes, y entonces hay gente que se ha vuelto esclava de los números. Entonces, yo sé que los números son importantes, los números te dan una cierta credibilidad, bla, bla, qué sé yo, pero, oye, no hacer todo por el hecho de subir los números. Creo que eso un poquito hace que uno termine no diciendo lo que uno quiere y haciendo lo que se va a hacer tendencia, o siendo como una maquinita de tendencia, ¿no? Que me parece algo súper injusto, y disculpa que te interrumpa, pero es importante eso que estás diciendo. Carajo, ¿por qué tienes que...? O sea, pareciera que hay una suerte de termómetro que entre más seguidores digas, entre más vulgar seas, entre más... En el caso de los caballeros, entre más pelucas te pongas y más personajes femeninos hagas, parece que entonces eso es lo que te acredita como, oye, este es un buen humorista. Y tú sabes qué pasa, que a veces, sí, seguro compartirás esta opinión conmigo, que a veces hay gente que está haciendo un pseudo humor dentro de las redes sociales, y lo que está haciendo es, primero, que eso no es humor, aunque dé risa, y segundo, estás deformando en vez de estar formando y de dejando un mensaje inteligente, que es lo que precisamente personas como tú hacen. Entonces, el mundo, y ojalá estos tiempos que estamos viviendo ahora, donde el mundo está convulsionado por el tema del coronavirus, también sirvan para cambiar esas tendencias y que la gente entre en razón y diga, mira, la verdad es que 1 millón de seguidores no te hace de una persona chistosa, o no te hace un buen profesional de la comedia. Te hace un buen profesional de la comedia dejar un buen mensaje, hacer reír a la gente, pero dejarle una excelente reflexión y un buen sabor de boca. No necesariamente tienes que ponerte una peluca ni ser vulgar para hacer reír a la gente. Bueno, estoy de acuerdo en parte, ¿no? O sea, a ver, o sea, no cualquier fórmula es fácil. En algún momento hicieron un sketch, creo que desde el Mostacho, burlándose de los sketches tradicionales de Venezuela, ¿no? De los programas cómicos. Como que todos tenían que terminar como que, ¡ay, chinazo! Yo no sé qué, bla, bla. Pero la gente piensa que esas son fórmulas donde cualquiera se mete y cualquiera es exitoso, y después cuando tú estás trabajando en un programa tradicional de humor, como fue mi caso, te das cuenta de que pegar un sketch es sumamente difícil y es algo que no sale de ya para allá. Entonces, así mismo como, por ejemplo, Cabeto le fue muy bien con el personaje de Usando Peluca, te apuesto a que hay otros 30 que intentaron usar peluca y no les fue bien. Correcto. Porque es un tema de alineación, de que la forma vaya acorde con el fondo. O sea, las fórmulas no sirven para todo el mundo. Entonces, o sea, hay que tener cuidado con eso, ¿no? El tema sí es que la discusión que había en los medios tradicionales antes de que salieran las redes sociales, de que, bueno, la televisión o los medios deben solo entretener, o solo educar, o una combinación de ambas, cuando llegaron las redes sociales, esa discusión se fue para la poseta, porque todo el mundo se abocó a los numeritos, ¿no? Pero yo creo que ya con el tiempo
poco a poco irá recobrando la balanza. Bueno, número uno, por varias razones. Número uno, pues cuando tienes mucha convocatoria, naturalmente tienes una responsabilidad. Más allá que de ser moralistas o no, más que de moral, se trata de ética. Es que, bueno, o sea, los mensajes que tú estás dando, no sé, no estoy hablando de nadie en específico, pero contribuyen a que haya más embarazos adolescentes, contribuye a que una chamita de 13 años lo vaya a hacer sin condón con su noviecito y después, coño, se le caigan todos sus planes de vida, o tú estás ayudando a que eso no pase. O sea, son cuestiones de ponerte a pensar la responsabilidad que conlleva enviar un mensaje y que mucha gente lo tome como chévere, como algo positivo, cuando en verdad quizás no es positivo. Quizás es una cosa positiva a corto plazo. Quizás lo que está aprobando el comediante en ese momento en sus redes sea un chiste que a corto plazo te dé un beneficio. Por ejemplo, volvemos al caso de los embarazos adolescentes. Okay. A lo mejor, si tú dices un chiste o un comentario que apruebe el hecho de tener sexo con tu noviecito en el colegio, pues en el momento eso te va a dar placer, sin duda. O sea, tener sexo es demasiado placentero. Ahora, las consecuencias a largo plazo son beneficiosas. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, por eso, poco a poco, las redes sociales les está cayendo el brazo de la ley. Yo que trabajo en un programa de YouTube que se llama Kurda Conducta, que es de parodia política venezolana, ya nosotros trabajando en YouTube nos hemos dado cuenta de que hay una cantidad de restricciones en YouTube que no tienes idea, y que te pueden tumbar el canal si te pones a hacer lo que te dé la gana. Entonces, ya por ejemplo YouTube se puso las pilas, o de alguna manera dijo, mira, o sea, porque además es muy fácil que un niño agarre un teléfono y entre a YouTube. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que se dicen. Ajá. Mis hijos me saben la clave del teléfono. Si le saben la clave del teléfono a mi esposa, saben descargar, saben dónde ir al Apple, a la tienda de aplicaciones, saben cómo descargar, saben escribir, saben leer. Entonces tienen una cantidad de acceso a información, ¿saben? Que, bueno, producto de todos los avances tecnológicos, ¿no? Ahora, mira, quería preguntarte hace rato, y bueno que lo volviste a mencionar, Kurda Conducta. Eres creador y libretista, y además de actor, interpretas varios papeles de una forma magistral dentro de este, pudiéramos catalogarlo como un web show. Sí, es un web show. Pero antes de ir a esa respuesta, quería terminar con la anterior, que diciendo que el mercado también ha caído en una trampa. Ojo, yo no estoy hablando mal de los influencers, para nada. Estoy hablando mal es de la percepción que se tienen de los numeritos, ¿no? Porque ha pasado que hay dueños de emisoras, por ejemplo, o gerentes de programación de emisoras, que dicen, wow, mira este influencer, tiene X cantidad de seguidores, ¿no? Yo lo voy a traer para la radio porque él va a jalar a sus seguidores para mi programación. ¿Y qué pasa? Que el influencer no necesariamente es bueno siendo locutor. Hay unos que sí, pero hay otros que no. Entonces, no todo el mundo es bueno para todas las facetas de la comedia. Si tú eres buen influencer, a lo mejor eres buen locutor, como a lo mejor no eres buen locutor. Entonces, y hay buenos locutores que no necesariamente son muy virales en las redes, pero son buenos locutores, saben llevar un programa de radio. Entonces, es nuevamente zapatero a sus zapatos. Entonces, esa va a ser esa trampita en la que está cayendo el mercado. Poco a poco se van a dar cuenta de que, bueno, tendrán muchos números, pero no necesariamente son buenos para llevar un programa de televisión, o para escribir, o para lo que sea, ¿no? Y hay otros que sí. Entonces ahora el tema de Kurda Conducta, ¿no? Kurda Conducta es un programa político venezolano. Empezó parodiando a un programa que lleva el mismo nombre, pero que empieza con Z, pero ya con el tiempo la parodia empezó a tomar vida propia. O sea, al punto que el personaje fuerte de Kurda Conducta no es el fuerte del programa original. Okay. No equivale al mismo personaje fuerte del programa original. Entonces ya empezó a tomar vida propia, y consecuencia de esa vida propia ya le hemos ido ampliando el espectro. No nos limitamos solo a parodiar ese programa, sino que hemos ampliado el espectro. Y entonces ya entendimos que somos como que la opción político en YouTube para Venezuela.
o bueno, no la única opción, pero una de las opciones. Entonces ya nos hemos abierto a hacer parodia política, pues, o imitar lo que está pasando en el contexto de la coyuntura que esté ocurriendo, ¿no? ¿Y qué tal ha sido la receptividad de la gente con Kurda Conducta? Mira, ha sido muy buena. Nos hemos dado cuenta de dos cosas. Uno, que el formato de nosotros es como, o sea, es prácticamente grabar un programa de televisión que se sube a YouTube, ¿no? Ese es un poco el formato. No fue pensado así, sino que, bueno, se hizo así. Entonces nos han dicho que les recuerda mucho la Radio Rochela, que somos la nueva Radio Rochela, cosa que a nosotros, nos elogia muchísimo cuando nos dicen eso. Hemos notado que lo ve, no sé, estoy metiendo en un saco a mucha gente, pero hemos notado que nuestro público, o sea, hemos agarrado como el público que estaba desatendido, el público de televisión, de humor de televisión que estaba desatendido, que le gusta el formato de humor de televisión, entonces lo han encontrado en Kurda Conducta. Entonces un poquito como que, sin saberlo, ese fue el público que terminamos heredando. Sí hemos notado por comentarios que nos han hecho, digamos, en persona, que es un público, llamaría yo baby boomer, o sea, ni siquiera millennial, es un público más o menos mayor el que le gusta Kurda Conducta. Que es el que puede entender un poquito más ese código de comunicación que ustedes están hablando, Estrella. Es el que están acostumbrados a consumir, que es el de personajes cómicos, cómicos actuando, cómicos disfrazados de personajes y cosas así, ¿no? Eso me parece genial. Yo he estado viendo estos últimos días algunos episodios ahí al azar y bueno, es para reírse. Además que estás con el gordo Napoleón, que es todo un personaje, ¿no? Sí, sí. Mira, han sido ya casi una hora de conversación muy, muy entretenida, muy amena, y yo quisiera que le hablaras a la gente también de tu taller de Aprendo Stand-Up, que lo pueden ver presencialmente y en línea, que ya lo has dictado en línea para 12 países, y has ido a 12 países a enseñar a la gente a hacer stand-up. Has ido a Chile, has ido a Argentina, has estado en Venezuela, obviamente en Colombia, creo que viniste a España también en su momento a dictar el taller. ¿Cómo la gente puede acceder a él? Ah, bueno, sí. Bueno, presencialmente ha sido, ¿qué? Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay y Chile. Y de forma online, el resto de los países de esa lista, ¿no? ¿Qué te digo yo? Es un taller donde, se llama Aprendo Stand-Up, como dijiste, donde está hecho para gente que nunca ha hecho stand-up, aunque lo han hecho personas que son comediantes o que tienen una cierta experiencia, y el objetivo es que la persona salga con una rutina de 4 minutos y la presente ante un público en vivo. Empezó todo siendo talleres grupales, que es lo que más me gusta hacer, pero pues, no podemos negar la realidad, y entonces he tenido muchos alumnos vía online, desde Madrid, desde México, desde Chile también, Estados Unidos. Entonces, sí, ya tengo, digamos, el taller personalizado online, lo tengo ya muy bien pulido, lo he dado varias veces, y entonces, y lo bueno es que, bueno, es en casa de cada quien y se acomoda a las agendas de cada quien, ¿no? De todas las personas que tú has formado a lo largo de este tiempo, ¿hay alguno o algunos que tú puedas decir, oye, este es mi obra maestra de todo el tiempo que yo tengo dictando taller? Bueno, hay varios. La verdad es que, bueno, para empezar, entender que no todo el que hace un taller de stand-up quiere dedicarse al stand-up, ¿no? Entonces, obviamente. He tenido alumnos que han encontrado más su camino en la impro o en la risoterapia o son conferencistas, pero bueno, naturalmente sí hay comediantes que hoy en día son muy famosos y reconocidos y pasaron por mi taller, lo cual a mí me enorgullece mucho. También entiendo que ellos también se han ido autoformando con la misma experiencia de sus carreras, ¿no? Pero, mira, está, por ejemplo, Rey Pelado, Rey Bequionache, que acompañaba al profesor Briseño en la Mega. Gabo Ruiz, que hoy en día está súper famoso. John Acosta, otro Acosta, que sí, claro. La que Frinchi y la que Frao, sí, él también claro. Pasó por mi taller. Bueno, gente que ha pasado por mi taller o que me dio el voto de confianza, pero ya tenían carreras hechas, por ejemplo el Gordo Napoleón, la Titi, también han estado allí, la Nadia María, también, Domingo Mondongo, también, así de los que ahorita
me vienen a la mente. También en Chile hay un mexicano que es famoso, que vive en Chile, que se llama Un Güey Weón. Él también fue mi alumno. Y, y bueno, así desde los que me acuerdo ahorita que son famosos, pues ellos, ¿no? Cónchale, así. Ah, bueno, y Keka Martínez. Claro, Keka. Sí, le di taller online también. Que ella no se dedicó, curiosamente, al stand-up ni nada de eso, sino se quedó en la comedia de Instagram, que es su zona y su ecosistema, y lo hace muy bien. Bueno, cuando estábamos hablando de que uno se quiere dedicar a algo y el universo te termina mandando para otro lado, Keka empezó en YouTube. Halló como que o sea, el lugar donde su trabajo crece mejor, que es Instagram. Y te digo algo, pana, Keka es una mujer talentosísima. O sea, no hace falta que yo lo diga para que la gente ya lo sepa. Pero Keka o sea, Keka a mí me recuerda a Lucy. Es una tipa que me parece hiper talentosa para la comedia. O sea, tanto así que veo sus videos y es como que, o sea, la quiero, pues, la estimo mucho. Y ella misma me dijo que le da como mucho miedo al escenario. Es que el escenario no es fácil. Y bueno, eso se respeta, ¿no? Pero bueno, en el taller creo que también las herramientas que le di de escritura, de fórmulas cómicas y eso, naturalmente, pues ayudarán a que sus trabajos salgan un poquito mejor, ¿no? Mira, ¿y cuál es la clave? Y ya para cerrar con esta idea y despedir el programa de hoy. ¿Cuál es la clave que una persona debe tener en cuenta, o dos o tres cositas que establezcan una buena rutina para que estas personas que están escuchando, que se inspiran contigo, que quieren ir probando esos pequeños espacios? ¿Qué claves y qué pasos? ¿Cuál es la fórmula que debe tener una buena rutina, básicamente? Bueno, una buena rutina es como el método científico. Hay que demostrar una hipótesis. ¿Ok? Señor juez, el asesino de la escena del crimen es Roberto. Ah, ¿por qué es Roberto? Ah, bueno, es Roberto porque la bala que encontramos coincide con la pistola de Roberto, porque la huella coincide con el zapato de Roberto, etcétera. Hay que comprobar una hipótesis. Esa es una clave. La segunda es que debe ser un tema del cual tú te quieras liberar, un tema que te moleste, un tema que de alguna manera ejerce una presión sobre ti, una presión psicológica fastidiosa sobre ti, y tú quieres hacer catarsis. Y el tercer tema, la tercera clave es mostrar el trabajo. O sea, porque hasta que no lo muestres no vas a saber qué chistes funcionan y qué chistes no funcionan. Entonces, nadie, la comedia es como ser papá. Nunca se está 100% preparado. Hay que simplemente salir al ruedo y empezar a darse golpes en el camino. Que en las tablas te va formando. También. Rubén, muchísimas gracias por dedicarme esta hora de tu tiempo, por dedicársela al podcast, redes sociales y otros puntos de contacto para que la gente se ponga ahí al tiro contigo. No, vale, gracias César, y gracias a ti por tu amistad. Las redes sociales, @Reuben Morales, @Reuben Morales ya. Así se escribe mi nombre, Reuben Morales ya. ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno, el correo de contacto, lafabricadecomedia@gmail.com. Perfecto. Amigos, estuvimos conversando con Reuben Morales, comediante, actor, cómico, escritor, libretista, en Ya Estamos Aquí. Yo soy César La Máquina Rodríguez. Hasta la próxima.